his father, and his name is Adrian. He shall overthrow the mighty and lay waste their temples. He shall redeem the despised and wreak vengeance in the name of the burned and the tortured. Hail Adrian! Hail Adrian! Hail Satan! Hail Satan! He chose you out of all the world, out of all the women in the whole world. He chose you. He arranged things because he wanted you to be the mother of his only living son. His power is stronger than stronger. His might shall last longer than longer. Yes, Satan! No! It can't be! No! Look at his hands and his feet. Oh, God! God is dead! Satan lives! ¿Qué tal? Un gusto de nuevo tenerlos aquí con nosotros. Estamos en una entrega más de su video podcast Belcebú, la revista Belcebú. Y bueno, pues estamos muy contentos porque tenemos unos aniversarios pues de super lujo, ¿no? O sea, 2 películas totalmente icónicas, totalmente seminales del género de horror, y yo creo que el mundo sería muy diferente al que conocemos si no fuera por estas películas. Y bueno, pues está Mauricio Matamoros, soy Sergio Santiago, coeditores de Belcebú, y pues arrancamos con el plato fuerte, que es ni más ni menos que El bebé de Rosemary, de Roman Polanski. Sí, yo creo que no solamente no se trata solamente de 2 películas seminales, centrales, importantísimas para el cine de género, sino para el cine en general, ¿no? Absolutamente. No exageramos, por supuesto, y bueno, ni siquiera es necesario comentarlo. El bebé de Rosemary, pues bueno, es una película que por donde le quiera uno ver, hay material para discutir, hay material para comentar cosas importantes y hay material para apasionarse, ¿no? Así es. No hay una sola secuencia ahí que no sea icónica, que no sea extremadamente influyente en el cine, como bien señala Mauricio, pues general, ¿no? Y bueno, pues es una de las películas que justamente la primera con la que se dio a conocer en América Roman Polanski, pues después de una carrera, pues francamente una carrera meteórica, ¿no? Por toda Europa. Meteórica y brillante, ¿no? Absolutamente. Sí, con el bebé de Rosemary podría hablarse de muchas primeras veces, ¿no? O sea, de muchas cosas importantes que sucedieron por primera vez con el bebé de Rosemary, ¿no? De entrada, prácticamente, si bien sabemos que el cine con temas satánicos prácticamente surge con el nacimiento del mismo cine, es decir, el cine prácticamente es un vehículo satánico, pero, así es. Pero digamos que esa vertiente, ese subgénero de satanismo que llegó a todo el mundo a través del cine y que se produjo, digamos, por los grandes estudios, comienza con el bebé de Rosemary, ¿no? Por supuesto, ya antes había películas muy importantes como la misma Night of the Demon de Jack Turner, que es una película brillante de los 50, pero con el bebé de Rosemary del 68, que cumple precisamente 50 años este 12 de junio, bueno, 50 años de que se estrenó, hablamos de una película que no solamente impactó por su tema, sino también por la manera, obviamente, de abordarlo y de filmarlo, y de que, pues, simplemente Roman Polanski y todos los que trabajaron en esa película lograron pues, prácticamente una alquimia que arrojó oro, ¿no? Oro, porque es una película redonda, de esas películas que prácticamente a todo mundo que tenga cierto conocimiento sobre cine le preguntan sobre las películas favoritas y siempre va a surgir el bebé de Rosemary, ¿no? Sí. A nosotros, obviamente, que estamos cobijados por Belcebú, pues obviamente es una de nuestras películas favoritas, ¿no? Pero eso no es gratuito, es realmente es un caso extraordinario del arte en el siglo XX, ¿no? Así es. Sí, pues seguido hacemos este comentario, pero pues es de esas películas que es como un parteaguas, básicamente, ¿no? Estamos hablando de una adaptación a una novela de por sí ya bastante exitosa, que era la de Ira Levin. Y bueno, pues de sus principales revoluciones, digamos, de sus principales maneras de abordar el proyecto fue que fue hombro con hombro con el autor. Polanski se habla mucho de que era la primera vez que adaptaba un trabajo literario, entonces
pues realmente tuvo que inventarse él mismo un método y bueno, pues el trabajo fue una amalgama muy, muy interesante porque párrafo por párrafo, colores, descripciones, etcétera, todo fue perfectamente reproducido en la película. Y bueno, pues aquí estamos hablando de una paranoia pues a la luz del día, ¿no? Es una paranoia de la vida cotidiana, una paranoia de eventos que normalmente no tienen mayor repercusión. Y pues Polanski le da este giro fantástico, ¿no? De pronto, y realmente los elementos fantásticos son reducidos al mínimo. Es un thriller en su máxima expresión. Pero pues hasta el momento los thrillers habían sido pues, sobre espías, sobre asesinatos, ¿no? Estamos hablando obviamente de Hitchcock. Y aquí el toque pues es este nacimiento del hijo del demonio, ¿verdad? Sí, como comentabas, pues bueno, es una adaptación pues muy fiel y extraordinaria. Hay que tener en cuenta que, o sea, el bebé de Rosemary es uno de esos accidentes afortunados en todos los niveles porque pues no es prácticamente, es un trabajo por encargo de Polanski, ¿no? La película pudo realizar porque William Castle, gran productor y realizador de cine serie B, estadounidense, mucho cine de horror, mucho cine fantástico. Bueno, tiene muchas películas extraordinarias como El Barón Sardonicus, como Los 13 Fantasmas, etc. Una filmografía brillante, la de William Castle. Y él se había acercado al productor Robert Evans para pues, proponer esta película. Hay que recordar que incluso el propio William Castle se acercó con el productor para que comprara los derechos de la novela cuando aún todavía no salía a la venta, ¿no? O sea, Castle leyó una copia, un borrador, una copia de trabajo, y con eso se acercó al productor, el productor estuvo de acuerdo con él, pero quería que otro director la dirigiera y que William Castle produjera, ¿no? Entonces, es así como fichan a Polanski. Polanski, pues obviamente, lee la novela, queda encantado, son sus temas, son sus intereses, y pues nos entrega una película brillante. Como comenta Sergio, pues se trata de un thriller. Hay que tener también en cuenta que Polanski pues bueno, venía trabajando ya de manera profesional en largometrajes desde mediados de los 60s. Había realizado su primera película, que era El cuchillo en el agua, en Polonia, en su natal Polonia. Después había realizado Repulsión, una película brillante, otro thriller. Absolutamente, sí, claro. Y también después realizó otra cosa brillante, bueno, otras dos cosas brillantes. Una que se llama Cul-de-sac. Ah, sí, claro. Cul-de-sac, que la realiza en Inglaterra. Y poco después también realiza también en Inglaterra, aunque ya con dinero estadounidense, lanza Los vampiros, otra obra maestra, ¿no? Estamos hablando de que Roman Polanski en poco más de 5 años realiza puras obras maestras. O sea, aquí no estamos exagerando, ¿no? Y cuando ya finalmente lo fichan en Estados Unidos para realizar El bebé de Rosemary, pues entrega otro punto importante del arte en el siglo XX, ¿no? Y pues bueno. Sí, no recuerdo si ya había filmado Rosemary cuando filmó El quimérico inquilino. No. ¿Creo que fue posterior? Sí. Ah, ok. Sí, porque digo, realmente es como una especie de trilogía del miedo puro, ¿no? De la paranoia completa. Y aquí está perfectamente desarrollada, pues, los enemigos, si podemos llamarla así, son los vecinos, son los amigos más cercanos, ¿no? Parece que todos forman una especie de conspiración inmensa en torno al personaje. Y bueno, pues yo creo que el momento más icónico es justamente cuando va corriendo buscando un teléfono, ¿no? Que según cuenta todo el mundo, pues fue una escena improvisada completamente, ¿no? Tengo entendido que Mia Farrow pues no tenía la menor intención de realizar esa escena. La consideraba muy peligrosa y la forma en que la convenció Polanski pues es por demás brillante, ¿no? Le dijo que nadie iba a atropellar a una mujer embarazada, ¿no? ¿Cómo sabían eso? ¿Quién sabe? ¿No? Pero la escena es absolutamente pavorosa, ¿no? Y lograr este tipo de terror a la luz del día, ¿no? En pleno Nueva York, en una serie de espacios que deben de ser pues, los espacios urbanos, que son hipotéticamente los más seguros, pues es realmente un visionario total el director, ¿no? Y ya ni hablemos de la escena icónica donde pues, justamente tiene este intercambio con un demonio, ¿no?
que pues es totalmente delirante, ¿no? Recordemos que Polanski le debe mucho al movimiento justamente surrealista, ¿no? Es una vanguardia que en particular creo que impregnó todo el siglo XX, ¿no? Y bueno, pues es todo esto además con un sentido extraordinario del ritmo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues ese final nos va a acompañar siempre, ¿no? Tiene los ojos de su padre, ¿no? Sí. Sí. Digo, es que esas son cosas de genio, ¿no? Volvemos a lo mismo. La película es prácticamente una sugerencia, ¿no? Uh-huh. Toda la película, todo el metraje. Un susurro verdadero, ¿no? Uh-huh. Sugiriendo lo que no podemos ver, y eso es suficiente para entregar una de las películas más impactantes en la historia del cine, ¿no? Como bien marca Sergio, es una película de terror prácticamente desarrollada toda a la luz del día. Ahí no hay penumbras, ¿no? Y con esto, pues Polanski forza, digamos, muchos de los elementos cinematográficos que parecían de alguna manera no tenían que ser cambiados, transformados, y él nos entrega una película de terror distinta a todo lo demás, ¿no? Uh-huh. De esta película se han hecho muchas cosas, ¿no? Ahorita la secuencia que comentabas de cuando el personaje interpretado por Mia Farrow, Rosemary Woodhouse, uh-huh, tiene ese encuentro satánico que se desarrolla entre sueños, entre que está drogada, sí, entre claro, que sí. está sugestionada. Uh-huh. Es decir, la película siempre se desarrolla en dos planos, ajá, ¿no? uh-huh. Uno donde te están diciendo que pues, todo lo que está viendo y viviendo Rosemary es una paranoia, ¿no? Uh-huh. Y por otro lado también todo lo que ella está encontrando, todas las pistas, todo lo que ella siente, pues está diciendo que realmente está siendo víctima de un complot, ¿no? Sí, y lo peor es que es un complot diabólico. Confirmaciones, ¿no? totales, ¿no? Entonces, si bien también toda la película, el espectador nunca ve nada claro, uh-huh, pues terminas tragándote todo porque es extraordinariamente bien hecha, ¿no? Y bueno, uno de los momentos importantísimos es este encuentro diabólico, y de hecho de ese encuentro diabólico se han hecho tantas cosas, desde que el que personifica a la entidad diabólica era Anton Szandor LaVey, sí, ajá, el creador de la iglesia satánica muy en boga en aquella época en Estados Unidos. uh-huh. Y bueno, se sabe que no es cierto, pero se ha rumorado, se ha escrito que sí. En algún momento Roman Polanski se acercó a Anton Szandor LaVey en busca de algunos información, ¿no? Para hacer lo más posible realista la película, ¿no? En fin, la película es extraordinaria. Nunca antes se había visto algo así hasta el momento, y hasta ahorita pues sigue siendo la película satánica por antonomasia. Es distinta al Exorcista, pero digamos que las dos son las películas más extraordinarias en ese aspecto, y las dos son dos películas Y extraordinarias. de alguna forma una no existiría sin la otra, ¿no? Sí, no, por supuesto. Aquí hay un elemento que me parece que es el principal de ruptura, que es este tratamiento de la maternidad, Uh-huh. pues totalmente desantificado, ¿no? O sea, esta Mia Farrow pues no es una madre icónica, ¿no? De ninguna forma es una madre icónica, ni estas madres que hacen todo por los hijos y demás. Pese a que al final su aceptación es casi pues una entrega casi beatífica, ¿no? De decir, pues sí, él es mío, ¿no? Y pues es justamente, yo creo que los grandes valores de la película es este proceso en el cual de convencimiento total, ¿no? Del personaje de Mia. Y pues es una aceptación del mal, ¿no? Estamos hablando de una generación que ya no había vivido la guerra directamente, ¿no? Y pues todo ese trasfondo está ahí, ni más ni menos, ¿no? O sea, hay una labor de reconstrucción, de aceptación del mal, y sobre todo de que lo que va a seguir, pues es una sumisión cada vez, acaparando círculos cada vez mayores de la sociedad, ¿no? Porque estamos hablando justamente de que es una sociedad aristocrática la que está haciendo estos rituales para que nazca el hijo del mismísimo pues, Satán, ¿no? Sí. Y bueno, pues yo creo que es el espíritu justamente de la época, ¿no? En el cual dicen, bueno, pues es que así están las cosas, ¿no? Sí, exactamente. En ese momento, digo, la sociedad estadounidense, y digamos como reflejo de todo el mundo, estaba en crisis, ¿no? Tenía muchas dudas, y eso se transmina a través de la película. Aquí difiere un poco con Sergio en cuanto a la presencia de Mia Farrow. Me parece que a pesar de que es una figura muy, muy frágil, sí personifica o simboliza como que
todo lo importante, trascendente, lo inmaculado que implica el ser madre, ¿no? Y que lo que nos dice la sociedad. Y tanto es así que el espectador se identifica totalmente con ella y va con ella, y por eso se siente a veces tan abrumado y tan confundido. Y llegamos a ese final que es totalmente de ruptura, donde finalmente la madre, Rosemary, se encuentra con el hijo diabólico, y a pesar de todo, pues ¿qué es lo que hace una madre? A una madre no le importa qué clase de hijo tenga, porque ella siempre va a ser madre para ese hijo, ¿no? Claro. Entonces aquí cuando se encuentra con el hijo satánico que no vemos, dice, pues no hay ningún problema, pues es mi hijo, ¿no? Digo, en el sentido de que, o sea, yo me refería en el sentido de que es una anticoncepción, ¿no? O sea, es un relato inverso de la concepción de Cristo, Sí, ¿no? por supuesto. Pero perfectamente inverso, porque pues en el relato, digamos, original, ¿no? Si lo podemos llamar así, son perseguidos y nacen ahí en medio de una persona. Aquí nace en medio de los lujos, en medio de... O sea, es el rey del mundo desde un principio, ¿no? Y entonces son de esos discursos en el fondo, ¿no? Que en una primera visión no está tan claro, pero realmente ya en una segunda visión te das cuenta de que pues es una obra maestra de la blasfemia, ¿no? Totalmente. Sí, no, totalmente. Digo, ese final donde finalmente, valga la redundancia, triunfa el mal. Así es. O sea, es totalmente anticlimático, Sí, totalmente claro. antisocial, totalmente subversivo. Todo lo anti que puedan imaginar, ¿no? Y lo más extraordinario es que es totalmente extraordinario, ¿no? Sí, claro. Porque, o sea, la actuación, la imagen, la fotografía, los diálogos, lo que dice, tiene los ojos de su padre, ¿no? Bueno, no lo dice Rosemary, pero ahí, y sobre todo la música de Christoph Komeda, compositor, sí, claro, sí. de jazz que trabajó en esos primeros filmes de Polanski, que poco después de la vida de Rosemary murió de una manera totalmente absurda. Absurda, sí, claro. Pues bueno, todo se conjunta para entregarnos una película pues perfecta, ¿no? Y extraordinaria. Entonces, en verdad que... Y que hay que ver cualquier cantidad de veces. Todos los elementos son clásicos, ¿no? Hablando de música, pues la famosa canción de cuna, ¿verdad? Sí. Que ha aparecido en cualquier cantidad de películas, en cualquier cantidad de programas. El caso más reciente que yo recuerdo pues es en Los Simpson, ¿no? Justamente cuando están haciendo una parodia del cine de horror de los 60, 70, pues tiene que aparecer, ¿no? Tiene que aparecer, y bueno, pues con 2 o 3 notitas crean una canción que es absolutamente aterradora, ¿no? Y pues nada, digo, esta película pues cumple 50 años, pero pues otros 50 años más y va a seguir diciéndonos cosas muy, muy interesantes sobre el estado de todo, ¿no? Y sobre todo el espíritu humano, ¿no? Sí. Que es muy, muy oscuro cuando quitas un poquito de civilización, y Sí. aquí es muy claro, ¿no? Sí, digo, la película pues finalmente es, bueno, no finalmente, pero sí uno de sus, de lo que ejemplifica la película es finalmente todo aquello que puede hacer el ser humano para tener éxito, ¿no? Así es. Que bueno, pues aquí el esposo de Rosemary Woodhouse, interpretado por John Cassavetes, otro extraordinario realizador y actor, Claro. pues bueno, sacrificó tanto su vida matrimonial como la de su esposa y como la de su primogénito para tener éxito, ¿no? Y desafortunadamente esto mucha gente lo tomó prácticamente como karma, ¿no? Como castigo de Dios para Polanski por haber filmado tal película, Claro, ¿no? sí, claro. Unos meses después, en el 69, pues bueno, todos sabemos el drama que sucedió allá en Beverly Hills con los asesinatos perpetrados, claro. dirigidos por Charles Manson, donde muere Sharon Tate, la esposa de Polanski. Y pues bueno, hoy día podemos ver debates ahí de páginas realmente lamentables en internet, donde dicen que pues, es claro que Roman Polanski vendió a su esposa y que por eso tuvo éxito y que se merece todo lo que sea. Entonces, o sea, es real. Repito, El bebé de Rosemary es una película sintomática del siglo XX, es una película extraordinaria y que también refleja de alguna u otra manera, y desafortunadamente, el caos social, existencial que se vivía en Estados Unidos en aquella época. Sí, ¿no? claro, ¿no? Y hasta la fecha es un director pues perseguido, ¿no?
señalado, pues prácticamente martirizado en muchos sentidos, ¿no? Y es toda esa generación, justamente, pues también, digo, parece un caso contrario, pero pues también Woody Allen tiene ahorita unos problemas personales. Parece como que hemos llegado a una época en la cual no podemos distanciar al creador de la obra, ¿no? Y eso pues es terrible porque pues, nos vamos a quedar con unas películas pues, cada vez más malas, ¿no? Pero pues la prueba es que ahorita sería inconcebible tal vez que se generara un filme. Llevan años tratando de crear un remake y sopesarlo y así, pero yo creo que llevarlo a las sensibilidades actuales va a ser pues, extremadamente difícil, ¿no? Bueno, hay que recordar que hubo un telefilme Una algunos segunda años parte. después que se llamó Whatever Happened. Con el hijo, with- con el Ajá. bebé Rosemary. Sí, pero parece que fue fallido de alguna Yo forma. creo no lo he visto y hace algunos años se realizó una nueva versión Sí. de lo de Rosemary para así es. televisión, ya en esta locura de las series de televisión. Así es. Tampoco que lo he visto, tampoco- pero Ujú. tengo entendido, me han comentado gente en la que confío que es una teleserie Es mala, fallida. ¿no? Sí. Y bueno, por muy extraordinaria que pudiera ser la serie o la película, pues sabemos que es prácticamente imposible realizar algo que tenga el nivel de Bebé Rosemary dirigido por Roman Polanski, ¿no? Que es una película redonda, ¿no? Irrepetible, Irrepetible. redonda, clásica y que si no la han visto, pues eso es un pecado Ese auténtico. es pecado. Absolutamente. Ese es pecado. Y pues debemos de celebrar, igual que celebramos la Navidad, pues el aniversario de Rosemary. Además, digo, el Bebé Rosemary, la historia se desarrolla en fechas navideñas, ¿no? Entonces, siempre que llegamos al fin de año, la recomendación es vean el Bebé Rosemary. Claro. Debería ser tradición totalmente. Para algunos es tradición, ¿no? Para algunos de nosotros esperemos que si ustedes no la han visto o no recordaban esto, pues ya se vuelva tradicional ver el Bebé de Rosemary en épocas navideñas, ¿no? Pues ya lo saben, amigos, celebremos el 50 aniversario del bebé Rosemary de la forma más satánica posible, Como debe ser. como debe ser. En verdad quisiéramos seguir hablando de Rosemary porque vamos a seguir hablando de ellas, pero tenemos también otro Bello aniversario. Otro bello aniversario, incluso otros temas, y ahora vamos a hablar de política, porque es lo de hoy. Así es, sí, totalmente. O sea, yo creo que estamos ya acostumbrados justamente a estas visiones de turbamultas, ¿no? Recorriendo las calles y de alguna forma, pues, sintetizadas, ¿no? Con la gente normal, con la gente común, que de pronto se vuelve enemiga, ¿no? Que de pronto te ataca, que de pronto se dan estas situaciones pues ultraviolentas, ¿no? Y bueno, pues son como estallidos de violencia que parecieran esparcirse como una enfermedad, ¿no? Entonces, el siguiente aniversario que tenemos, pues justamente es como una vez más otra obra seminal de un género que tiene estas características, en las cuales de pronto la cotidianidad se vuelve, se invierte completamente. Y bueno, pues cuando dicen que secuelas o segundas partes no son buenas, pues es porque no conocen Dawn of the Dead, ¿no? Sí, además creo yo que, bueno, estamos acostumbrados, ¿no? A que al género siempre se le haga menos, Claro. pero no voy a desmerecer obviamente El Padrino de Francis Ford Coppola, ¿no? Que aquí, bueno, quiero hacer nomás un paréntesis curioso. Yo El Padrino cuando la vi de adolescente, que pues nos tocó verla, obviamente no nos tocó verla en cine, entonces la tuvimos que ver en VHS, Uh-huh. y pues yo la vi en una copia de la edición que sacó Videovisa, que estaba como que virada a rojo, o sea, era espantosa el transfer, ¿no? Ajá. Entonces cuando yo vi la película dije, pero pues, ¿por qué alaban tanto esta película, no? Y entonces ya años después cuando finalmente la pude ver en cine y vi lo extraordinaria que era la película, Claro. pues me di cuenta de a veces, de cómo en muchas ocasiones pues teníamos que ver las películas como se pudiera, en malas copias en VHS,
y ese era nuestro único referente y entonces por tanto eran malos referentes, ¿no? Sí, claro, sí. Entonces, bueno, nada más era mi dato curioso del Padrino, que durante muchos años yo pensé que era una mala película. Ya cuando finalmente la pude ver en cine me di cuenta de la gran película. Pero bueno, todos hablan de la gran trilogía que es El Padrino. Así es. Por supuesto, es una gran Y trilogía. la segunda parte y estas cosas, ¿no? Y la tercera, que no es tan buena, pero bueno, es una trilogía sobresaliente. Pero otra trilogía extraordinaria, pues es la trilogía de los muertos de George Romero, Así pero nadie es. habla de eso. Así es. Está La Noche de los Muertos Vivientes, Dawn of the Dead y Day of the Dead, y luego se siguió con muchas otras también, algunas mejores que otras, pero esas tres Esas primeras tres, sí, claro. son extraordinarias, ¿no? Y Dawn of the Dead es una película impresionante también en muchos aspectos, y que desafortunadamente a México nunca llegó a través del cine, ¿no? Así es, sí es. Y bueno, pues dependiendo a quién le pregunten ustedes, estamos celebrando o el 39 o el 40 aniversario. Eso se debe a que de un modo clásico hay dos versiones, ¿no? La versión europea que produjo, bueno, pues que llevó adelante ni más ni menos que Argento, ¿no? Que Argento era un entusiasta de Romero, del Día de los Muertos, no, perdón, de La Noche de los Muertos Vivientes, era un verdadero fan, ¿no? Imagínense ustedes que fueran tan fans que van con su director favorito y lo ponen a hacer una película, pues ese era Argento, ¿no? Y la versión americana, que es un poquito más extensa, ¿no? Que son como unos 20 minutos más extensa, que es la que se conoce actualmente como la versión del director, que se estrenó, es así, pues hace 39 años en Estados Unidos, que fue, digamos que en todos los cines. Y bueno, pues fue una transformación pues radical, ¿no? Porque esta película, digo, si la anterior era una bomba política, ¿no? Esta ya es una especie como de testamento de Vietnam. Incluso, digo, hay que tomarlo en cuenta, Savini justamente era veterano de Vietnam y si se volvió artista de efectos especiales fue por toda la experiencia que tuvo como médico ahí. Y bueno, pues es una película que funciona a una cantidad de niveles ridícula, ¿no? Por un lado tiene la influencia de los cómics, ¿no? Justamente los colores de los zombies y la sangre y una serie de cosas están un poquito más apegadas al cómic, es ligeramente menos realista que en ese sentido que Night of the Living Dead. Un dato de trivia pues muy famoso pues es que Savini quería que los zombies fueran grises, ¿no? Pero dadas las características del Technicolor pues se volvieron azules, ¿verdad? Entonces, y bueno, pues eso es a un nivel... bueno, el final originalmente era mucho más oscuro y mucho más triste y mucho más lamentable. Aquí es muy curioso porque finalmente llegamos a un final abierto, ¿no? Que fue lo que permitió que existiera Day of the Dead. Pero el gran toque de genio, ¿no? Y fue justamente fue muy parecido como a lo que pasó con Texas Chainsaw Massacre, que fue una plática muy informal. Fue justamente que se refugian los sobrevivientes pues en un mall, ¿no? Que en esa época todavía los malls estaban todavía como conformándose como un icono de la vida cotidiana estadounidense. Y bueno, pues en este mall los sobrevivientes del apocalipsis zombie pues prácticamente encuentran un paraíso, ¿no? Es un paraíso pues, capitalista totalmente, encuentran las comodidades, encuentran absolutamente todo, la mejor comida. Es muy curioso cómo crean esta visión de un espacio que de pronto se vuelve un paraíso, ¿no? Y la violencia está afuera, ¿no? Y mientras tú estés afuera, mientras tú estés cómodo, todo el horror que está sucediendo a tu alrededor, pues no te importa tanto, ¿sabes? Sí, pues fue extraordinario la manera en que George Romero fue realizando estos distintos escalones en su discurso zombie. Como ya lo comentó Sergio, Night of the Living Dead pues fue prácticamente un reflejo de lo que la sociedad estaba sintiendo y viviendo en Estados Unidos con toda la matanza de jóvenes que estaba llevando el ejército para matar a su vez a vietnamitas. Si bien Romero ha dicho que nunca fue como que su intención, definitivamente la película Night of the Living Dead es un reflejo inconsciente de lo que vivía la sociedad estadounidense. Y con Dawn of the Dead pues ya es como que las secuelas de lo que pasó en Vietnam, ¿no? Porque como dice Sergio, se refugian en este centro comercial. Los centros comerciales
son como que la respuesta capitalista de Estados Unidos a todo el horror que se había vivido en Vietnam. Digo, si en los 60s se estaba viviendo la pesadilla de Vietnam, en los 70s les quisieron dar este placebo de los centros comerciales donde la gente podía tener una fantasía de vivir felizmente, pues Romero transformó esta fantasía en una metáfora zombie, donde pues el zombie es este ente consumista que no piensa y solamente consume, ¿no? Exactamente. Fue totalmente visionario, y pues esto es prácticamente lo que estamos viviendo ahora, ¿no? No, y hay una escena el consumismo, pues es prácticamente ya la ley del día, ¿no? No, y hay una escena totalmente icónica cuando están contemplando a los zombies, a las hordas de zombies fuera del mall. Y notan que algunos pues están jugando golf, una serie de cosas, ¿no? Bueno, hacen los movimientos, ¿no? Uh-huh. Y le preguntan, bueno, ¿por qué está haciendo? Y dice, pues es que está haciendo lo que recuerda, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues es prácticamente un retrato pues muy turbio de la sociedad, ¿no? De toda esta cuestión de la rutina que de pronto se vuelve ya impensada, ¿no? Uh-huh. Y que muchas veces es hasta deseable, ¿no? Esta búsqueda de bueno, trabajar hasta cansarse y bueno, deshacerse, ¿no? Y pues los muertos vivientes, ¿no? Es la gran transformación de un icono que permea lo real una vez más. Y no volvemos a ver otra vez esas tremendas metáforas, pues hasta la película de 28 días después, cuando los zombies se vuelven rápidos, ¿no? Se dan una serie de transformaciones en el personaje del zombie. Es ira, ¿no? Hay un nivel, el virus se transforma en un virus de ira, de rabia. Y bueno, pues una vez más, yo creo que es una relectura justamente de Dawn of the Dead, la que hace Boyle, el director. Danny Boyle, sí. Uh-huh. Pues releyendo otra vez a la sociedad, ¿no? Es decir, bueno, pues la diferencia con esa época a la actual, pues es la velocidad, es la internet justamente. Uh-huh, exactamente, ¿no? La información. Y la información, y bueno, pues no podemos dejar de mencionar también pues el gran remake que hizo justamente Zack Snyder. Prácticamente es su primer película importante, ¿no? Y bueno, pues es también una relectura pues interesantísima la que hace Snyder, ¿no? Uh-huh. Y pues también tenemos ahí una secuencia icónica que es el principio, ¿no? El principio es extraordinario. Extraordinario el principio, uh-huh. Irrepetible también. Uh-huh. Con esta canción sobre la muerte visitando a todos y cada uno de los habitantes de la Tierra, ¿no? Y bueno, pues igual, ¿no? O sea, yo probablemente siga produciendo pues momentos extraordinarios, Dawn of the Dead, ¿no? Sí, uh-huh. No, por supuesto. Sí, comentábamos que íbamos a hablar de política porque efectivamente estamos hablando de política. George Romero pertenece a una generación de cineastas del cine de horror y del cine fantástico en general, que pues venían, a ellos les tocó vivir en su juventud Vietnam, entre muchos otros conflictos y revoluciones, y todo esto lo permean a su obra y convierten pues prácticamente en bombas explosivas su cine, ¿no? Romero, a través de su filmografía de zombies, e inclusive a través de sus otras películas que no son necesariamente de zombies, siempre habla del estado actual sociopolítico en sus películas, ¿no? Uh-huh. Y entonces esto lo reflejó muy bien sobre todo en Night of the Living Dead, en Dawn, y un poquito, aunque también mucho, en Day of the Dead. Uh-huh. En Dawn of the Dead, pues bueno, está ese discurso que les comentamos, pero también por otras razones es muy importante, ¿no? Ya lo comentaba Sergio. Tom Savini, que es el maquillista de efectos especiales, venía de Vietnam. Él curiosamente hizo pruebas para hacer los efectos de maquillaje de La Noche de los Muertos Vivientes, pero ya había quedado, pero ya no pudo continuar con la tarea porque fue llamado a Vietnam, entonces tuvo que dejar la película para irse a Vietnam, pero cuando regresó, bueno, ya cuando Romero hace Dawn of the Dead, entonces sí puede ahí regresar Savini, y pues crea todo un parangón en los efectos especiales, ¿no? Porque como lo comentaba también Sergio, toda esa pues experiencia que vio Savini con heridas, con muertos, con sangre, con violencia en Vietnam, la transporta a sus efectos especiales y se convierte en una película que fue impactante por esos efectos especiales, ¿no? Hasta ese momento no se ha visto una situación tan potente gráficamente en violencia, y son efectos especiales que hicieron escuela y que marcaron un antes y un después, ¿no? De los efectos especiales físicos, prácticos. Y pues Tom Savini durante los siguientes 15 años
siguió desarrollando esa práctica, y su trabajo con Romero en las películas de zombies pues, es importantísimo porque vamos viendo una evolución del grafismo y del realismo en los efectos especiales, ¿no? Ya cuando Savini llega al Día de los Muertos, ahí sí de plano es totalmente guacareante todo lo que hace, ¿no? Pero guacareante de una manera que debería estar en los museos, ¿no? Bueno, yo me quedo con la gran frase de Savini que le dicen, bueno, ¿y cómo le hace usted para simular la carne, no? Y Savini le decía muy claro, pues es que nada luce como la carne real, ¿no? Sí. entonces realmente pues lo que él hacía era lo más realista posible y bueno, pues para la época era totalmente, digo, tomando en cuenta que no existían todas estas ventajas actuales, ¿no? Pues un maestro, ¿no? Porque además lo hacía con una economía pues gloriosa, ¿no? O sea, ayudaba muchísimo a las producciones que tuvieran un nivel, que fueran muy baratas, ¿no? Pero realmente muy, muy impactantes, ¿no? Y bueno, pues hay un elemento también que es la deshumanización total, ¿no? Que justamente está totalmente permeado por el trabajo de Savini, que es estos seres, ¿no? Que ya no sienten nada, ¿no? Ya no tienen ninguna sensación, ya no tienen absolutamente nada. Entonces, cualquier cantidad de heridas solo lo que hacen es que siga avanzando el monstruo, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí estamos, o sea, es realmente una iconografía de nuestra realidad aquí y ahora, y ustedes cuando salgan a la calle, pues es lo que van a encontrar totalmente, ¿no? Totalmente. Igual no estamos descarnados, pero la mayoría de gente se ha convertido en zombies, ¿no? Digo, a lo mejor hay que culpar un poquito a Romero por hacer películas tan extraordinarias y que provocara que mucha gente se identificara con los zombies, ¿no? Digo, a mí, por ejemplo, la famosa marcha zombie me parecía algo de lo más triste que he visto en los últimos años, porque, o sea, ¿cómo es posible que la gente quiera ser zombie en lugar de querer hacer, no sé, pues, creador de zombies, ¿no? O sea, creo que entendieron mal el mensaje, ¿no? Así es, o sea, estamos en una época en la que los zombies es cool, ajá, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí estamos reunidos frente a la tele o frente al internet, una serie de cosas. Y bueno, pues digo, hablando de esto, pues también está el fenómeno de lo viral, ¿no? Lo viral, en el caso, por ejemplo, más concreto, pues los memes, ¿no? Todas estas cuestiones en las cuales tú repites una acción que alguien más hizo y que alguien más hizo. Pues es 100% zombie, ¿no? Es el cine zombie tal como lo conocemos, ¿no? Este consumo del otro, pero al mismo tiempo imitación y al mismo tiempo negación de mi personalidad y una serie de cosas. Pues es la deshumanización, justamente, ¿no? Entonces, bueno, pues es un género que ya actualmente ya está muy sobreexplotado, ¿no? Sobreexplotado, pero además es como que se ha amalgamado con lo cotidiano, ¿no? Entonces ya tenemos comedias de zombies, ya tenemos una serie de cosas. Y bueno, pues yo creo que ya es un género muy cansado y probablemente pasen algunos años en los cuales no haya ya tantas películas de zombies y volvamos a redescubrir el género y nada como ir a las fuentes, ¿no? Sí. Sí, es extraordinario lo que ha sucedido con los zombies, ¿no? Porque, pues, digo, hace 10 años, ¿quién iba a pensar que pues, una de las series más exitosas en la historia de la televisión iba a ser una serie sobre zombies? O sea, si nos lo hubieran preguntado nosotros, seguramente nunca nos habríamos imaginado eso, ¿no? Así es. Que la telenovela más popular en el mundo ahorita fuera una serie de zombies que vieran desde niños de 5 años hasta las abuelitas. Sí, claro. O sea, es de lo más absurdo y surrealista que a mí me parece, ¿no? Y lo más chistoso es que ya nos acostumbramos a ello. O sea, ya es cotidiano eso. Entonces, realmente este es un mundo raro, ¿no? Es un mundo raro, es un mundo donde pues no vamos a caer en esos excesos, ¿no? De hablar de los valores y esas cosas. Pero digo, si ustedes han llegado a este punto del video, pues saben que estamos en tiempos electorales. Y bueno, pues el fenómeno zombie es una cosa rampante, ¿no? Sí, ahorita sí hay que cuidarse realmente del pensamiento zombie, ¿no? Pero sí, porque o sea, estás en la calle, estás en cualquier lado, puedes hacer un comentario que quede fuera de lugar y te atacan, ¿no? Sí, ¿qué puede haber más zombie que un ataque de un perfecto desconocido, ¿no? Eso es en lo que estamos. Y bueno, pues Romero tuvo la visión total. Bueno, en esta, y como tú bien señalas, pues en muchas otras películas, ahorita que yo recuerde, hizo uno de los filmes de vampiros más extraordinarios, Marty, ¿no? Que bueno, pues también se le debe todo justamente a su experiencia con el cine de zombies.
Y si no recuerdo mal, esta del monito, Monkey Shine, Monkey Shine. es una cosa pues, absolutamente gloriosa, magnífica película, ¿no? Y bueno, pues ya sea la versión de Argento, que es, digamos, la más la más corta, pero al mismo tiempo pues la más ágil, ¿no? O la versión de Romero, la versión más extensa, pues tienen que verla una y otra vez esas películas porque nos dicen y nos dicen y nos dicen cosas una y otra vez, aunque lo neguemos, pues de quiénes somos realmente, ¿no? Hay algo que se me estaba yendo y es importantísimo, bueno, en esa, es que Dawn of the Dead, bueno, ya de entrada, pues la idea de concepción que traía Romero pues era extraordinaria y seguramente iba a ser extraordinaria si la hacía él solo con otro productor, pero cuando llega Argento, además de inyectarle más energía, también le da algo que pues se transformaría en emblemático del cine de horror, ¿no? Un soundtrack hecho por una banda italiana que se llama Goblin, ¿no? Ajá, y ese soundtrack, pues, es otra cosa extraordinaria del cine de horror y del cine fantástico y que desafortunadamente, a mi juicio, sigue siendo un poco desconocido, porque pues la mayoría de la gente que le gustan los soundtracks pues están acostumbrados a escuchar soundtracks orquestados, ¿no? Sí, claro, está sí. muy bien, pero prácticamente toda esa vertiente del soundtrack que no tiene que ver precisamente con partituras de música de cámara, está olvidado, ¿no? Y aquí ese soundtrack realizado por esta banda de rock progresivo Goblin es algo clásico también, ¿no? Bueno, Goblin se le recuerda gloriosamente, infinitamente, por ese inmenso soundtrack que es el de Suspiria, ¿no? El de Deep Red, ¿no? Y Deep Red, por ejemplo, que todos los instrumentos son prácticamente hechos a mano y demás. Esta gente tenía una comprensión de la relación con el sonido y la imagen pues, pavorosa, ¿no? Increíble. Yo recuerdo que es en la versión europea donde más destaca el soundtrack de Goblin. Y bueno, pues nos entrega unos momentos líricos totalmente, ¿no? Un contraste con la imagen, con el sonido y la imagen. Pues una delicia de película, justamente, ¿no? Sí, hay que decir que sin duda, bueno, al menos a mi juicio me parece que el soundtrack de Goblin en los momentos donde hay mayor acción le da una agilidad a la película de Romero, a Dawn of the Dead, realmente extraordinaria, ¿no? La película es extraordinaria, pero en esos momentos donde empatan totalmente la imagen y la música, son realmente ágiles e inolvidables, ¿no? Entonces, digo, otro más de los grandes logros de esta película, que pues bueno, véanla de alguna manera, porque hasta ahorita, desafortunadamente y de manera increíble, sigue sin poder ser vista de manera oficial en México, ¿no? Sí, claro. No llegó en el cine, no se ha publicado ni en VHS, ni en DVD, ni en Blu-ray en México, entonces las únicas maneras de haberla visto aquí los que estamos es o copias piratas o porque la hemos comprado por importación. Y bueno, en el Festival Macabro la han llegado a proyectar en alguna ocasión, ¿no? Sí, bueno, y digo, estamos en una época en la cual pues, también existe el internet, ¿no? Pero insistimos, o sea, ver una película en una pantallita, pues no es, ¿no? O sea, háganle caso a David Lynch, de ningún modo eso es ver cine. Y bueno, pues si ahora que es el aniversario se puede generar algún nivel de interés, pues sería glorioso, ni más ni menos, ¿no? Para continuar con nuestro debate político, Así es. Pues bueno, les recordamos, vean El bebé Rosemary, vean Dawn of the Dead, y ya por último queremos comentar pues, un suceso ya totalmente del momento. Teníamos que hablar de algo nuevo. De algo nuevo. Afortunado, desafortunadamente, sí, también tiene que ver un tanto con política, con cuestiones sociales, pero bueno, eso no es lo principal. Pues sobre todo con los monstruos que hemos creado gratuitamente, ¿no? Y aquí estamos hablando del monstruo de la xenofobia, del monstruo de la extrañeza ante el otro, qué hace el otro, qué es el otro.
Consideramos totalmente importante señalar que se está publicando un cómic pues, interesantísimo, ¿no? Se llama, en Image Comics se llama Infidel, ¿no? Y aquí la novedad pues, es que es un cómic centrado en personajes musulmanes, ¿no? Que están viviendo pues, en Estados Unidos, ¿no? Y bueno, pues por un lado tenemos la cotidianidad que enfrentan un nivel de violencia, ¿no? Un nivel de racismo, ¿no? Tal cual. Y por otro lado tenemos una presencia sobrenatural que parece como balancear justamente o más que balancear, representar, darle forma a esta violencia pues, desde el mundo onírico, ¿no? Del mundo de los sueños. Y bueno, pues todas las reseñas señalan que este cómic es absolutamente extraordinario y pues por lo que hemos visto estamos francamente de acuerdo, ¿no? Sí, el cómic va a ser una miniserie de 5 números, va a ser porque todavía no termina de publicarse, hasta por acá lo vemos, el número 2 y 3. La miniserie, hasta ahorita se han publicado el número 3 y cuando salió el número 2 ya había encontrado un productor para película, ¿no? La historia es realmente sobresaliente, como bien plantea Sergio, pues ahí es una historia de horror dentro de la cotidianidad. Como ya lo comentó, la protagonista es una mujer musulmana, pero está rodeada de representantes pues, de todas las etnias, ¿no? De todas las culturas. Entonces ahí digamos que es como que el origen de la historia, ver cómo en el actual Estados Unidos, y que finalmente pues, es un punto representante de lo que se vive en todo el mundo, ver esos problemas esos problemas xenofóbicos, esos problemas de inseguridad, esos problemas de prejuicios, y cómo a pesar de que se está batallando por tener la visión o la percepción más abierta, aún a pesar de eso, tampoco se puede evitar tener temores, ¿no? Porque, digo, han sucedido cosas, pero también por mucho que confíes en una persona, también a veces está esa inseguridad, ¿no? Entonces, es todos esos temores que no todos son mal fundamentados, los plantea muy bien yo diría que ninguno, ¿no? Sí, o sea, es decir, algo que me parece muy importante, muy sobresaliente del cómic es que finalmente, de alguna manera, a través de los personajes, lo que plantea es que pues uno trata de ser totalmente abierto, pero también no se le puede culpar a mucha gente o a todos, no se nos puede juntar, no se nos puede culpar de que en ocasiones, pues por mucho que quieras aceptar a la gente o que esté siendo abierto, pues existe ese temor, ¿no? Sí, claro. Y lo vemos también aquí en la Ciudad de México, ¿no? Hay un elemento que a mí fue el que más me llamó la atención de lo que llevo yo del cómic, que es este trasfondo en el cual el edificio que están ocupando ha sido durante años y años y años pues escenario de crímenes y más crímenes y más crímenes, asesinatos, ¿no? Y bueno, pues eso se me hizo como un gran símil, una gran metáfora pues de América, ¿no? Sí. O sea, América ha sido construida a través de una serie tenemos como una especie como de capas geológicas donde hay una masacre tras otra. Y me parece que esa es como la gran metáfora que está en el corazón de Infidel, ¿no? Que pareciera como que es un conflicto que a nivel humano, pero sobre todo a nivel, digamos, teológico, ¿no? Si lo podemos llamar así, pues está más que presente y nos toman a nosotros, los habitantes comunes y corrientes, como carne de cañón, ¿no? Sí, y bueno, dentro de todo esto, pues está ahí el elemento sobrenatural, ¿no? Que como ya lo comentó Sergio, hay una presencia sobrenatural. Es muy interesante porque la mujer musulmana, pues se va a vivir a casa de... Bueno, está viviendo en el departamento ella, con su esposo, con la hija de él y con la mamá de él. Sí. Hay una batalla ahí entre la mamá de él y la protagonista, porque pues bueno, existen esas inquietudes, esas fricciones, pero finalmente las dos mujeres están tratando de sostenerse, de llevarse bien, y en ese punto es cuando aparece esta presencia sobrenatural y echa todo a perder, ¿no? Que además es un demonio pavoroso. Es pavoroso. Espantoso, aunque esté prácticamente encerrado en la página.
Está el trabajo, el arte es absolutamente magnífico. Sí, Aaron ¿no? Campbell es un dibujante extraordinario que, pues bueno, al menos yo lo conozco desde hace como 20 años y siempre había estado haciendo cosas interesantes, pero como que no era retomado para series más allá de historias cortas, ¿no? De hecho, curiosamente, recuerdo que hace unos 10, 12 años se anunció un cómic sobre el Padrino que iba a estar escrito por Mark Waid y que le iba a dibujar Aaron Campbell. Lo anunciaron y de repente ya no supo nada y yo no sabía, yo no he vuelto a saber nada del cómic, pero me resultaba muy interesante. Pero bueno, regresando a Aaron Campbell, es de esos autores que hacen un gran trabajo y que por alguna razón no se le ha dado los reflectores necesarios y con este cómic me parece que finalmente lo está haciendo, ¿no? Y pues bueno, sabemos que en el cómic hay, ya lo hemos discutido creo, y si no, pues bueno, se discute grandemente en el número de Belcebú centrado en el cómic de horror. Hay grandes cómics de horror, pero digamos que el cómic es como que es muy complicado llegar a lograr realmente que el terror salga de la hoja y que te afecte, claro, ¿no? Sí. Hay números contados y me parece que en este cómic es uno de ellos donde realmente se logra la capacidad que muestra Aaron Campbell para materializar ese horror, esa criatura pues sobrenatural, Pavorosa, es realmente sí, sobresaliente, ¿no? Sí, una atmósfera logradísima. Digo, también el color hay que destacar el color. Es una atmósfera logradísima, una vez más, un conocimiento del ritmo necesario en el cómic. En el cine es como ya un lugar común el famoso jump scare, ¿no? Que es el salto. Y que digo, hay unos directores ahí que no vamos a mencionar muy de moda, que lo usan todo el tiempo, ¿no? Como el pastelazo. Como el pastelazo ahí. Y en este caso, bueno, pues el equivalente sería como dar vuelta a la página. Afortunadamente aquí no lo hace de una forma tan burda el Aaron, pero hace cosas peores, ¿no? Bueno, peores en cuanto a logros, ¿no? En cuanto a yo creo que ya tenía mucho, digo honestamente hablando, que no veía un cómic de horror que realmente te transmitiera una sensación pues fría, ¿no? O sea, además digo, toda la vulnerabilidad del personaje pues está perfectamente comunicada y pues lo compartimos, ¿no? O sea, es más parecida a una sensación de lo que tenemos cuando vivimos una pesadilla. Parece que ese monstruo justamente configura todo eso y bueno, pues que esté anclado en lo real, en la realidad, pues es justamente uno de los grandes fuertes de Infidel, ¿no? Sí, digo, es tan logrado los momentos de horror del cómic que, o sea, cuando llegas a ese momento, pues te impacta, ¿no? Sí, claro. Sí. Pero aún cuando ya lo estás viendo y sabes que ya pasó, puedes seguir viendo la imagen y sigue siendo impactante. Entonces eso me parece un gran logro por parte del cómic, ¿no? Sergio mencionaba el color, pues bueno, en el trabajo del color y también de la edición, pues está un colorista que pues ya tiene una gran trayectoria, José Villarrubia, un colorista que pues bueno, tenemos que decir que ha trabajado con Alan Moore en muchos de los trabajos importantes, entonces pues bueno, ya se pueden imaginar la experiencia que tiene José Villarrubia, ¿no? Sí. Y lo interesante del caso es que José aquí también está realizando el trabajo de edición. El cómic está escrito por Porsan Pitchechot, algo así. Me disculpará si no lo pronuncio correctamente. Yo ni lo intenté. Pero bueno, es un autor tailandés. Sí. Y él comenzó como editor, de hecho, en Vértigo, ahí es donde se encuentra con José. Y pues realizan trabajos importantes para Vértigo Comics, ¿no? Yo de Porsan tenía mucho que no sabía hasta que salió este cómic. Yo he de decir que cuando supe del cómic y vi algunas imágenes y supe que era Aaron Campbell el dibujante, yo dije, bueno, ya quiero leer este cómic y lo quería leer por el dibujante que a mí siempre me ha parecido extraordinario. Pero ya que lo leí y que vi todo el trabajo, pues digo, afortunadamente me encontré con un cómic que funcionaba en todos los niveles, ¿no? Entonces aquí el trabajo realmente en conjunto es extraordinario. Y hay que comentar que eso yo creo que también en gran medida es parte importante del logro del cómic, porque el cómic nos está hablando de ese conflicto étnico que se está viviendo en Estados Unidos y que se está viviendo en todo el mundo, ¿no? Y ese logro étnico, bueno, ese logro de la historia me parece es porque precisamente el trabajo en conjunto del cómic es un trabajo étnico. José Villarrubia es español, Porsan es tailandés y Aaron Campbell pues estadounidense, ¿no? Entonces pues ahí vemos que es un grupo de amigos profesionales, de artistas, que cada quien
tiene su experiencia en esta cuestión y lo están transmitiendo a través de la historieta, de esta historieta, pues está resultando un éxito que hay que ver en su momento, ¿no? Ojalá puedan verlo y ya antes de que salga la película, antes ¿no? de que salga la película. O sea, obviamente, digo, como siempre, la recomendación es conozcan primero los orígenes, las fuentes de las cosas. Yo creo que la película todavía va a tardar un poquito, pero se me hace ya de entrada, tiene que ser equivalente al esfuerzo que se hizo con el cómic, si quieren hacer realmente una película muy, muy interesante. Y bueno, pues la experiencia siempre es importantísima de las fuentes, y están más que invitados porque, está liderando, ahorita ya de momento siendo apenas mayo, desde marzo, ¿no? Justamente que surgió el cómic, pues está liderando las listas como que muy probablemente sea de los mejores cómics de horror del año, y pues le damos totalmente la razón, ¿no? Está aprobado por Belcebú. Aprobado 100% por Belcebú, y bueno, pues conozcan, ¿no? Sí, ya nada más, al menos de mi parte para redondear, comentar que bueno, finalmente muchas de las cosas extraordinarias que presenta esta historia, este cómic, es que finalmente como que retoma esos valores, como que retoma esos elementos que legó Roman Polanski a través de Rosemary, ¿no? A redondear. Esa inseguridad que vive en la actualidad el ser humano pues en su entorno social, aquí finalmente estamos viendo, volvemos a lo mismo que proponía Roman Polanski, ¿no? Esa inseguridad del ser humano de vivir en la sociedad actualmente, y que en muchas ocasiones pues están viviendo terrores, están viviendo conflictos personales, conflictos de la célula familiar, pero que en muchas ocasiones no los pueden entender el otro, el extraño, porque lo ve con indiferencia, con inseguridad, ¿no? Aquí esta mujer, pues bueno, está viviendo un conflicto sobrenatural, pero el resto de sus amigos, el resto de las personas más cercanas a ella, están dudando, algunos en creerle y otros de plano no le creen, ¿no? Porque creen que ella está mal, creen que está mal tanto psicológicamente, y otros creen que se trata realmente de una terrorista. Entonces, pues aquí volvemos a lo mismo, el lector está también entre las dos cosas, porque está entre que ve esa presencia sobrenatural, pero pues también estamos viendo otras cosas en la realidad que aparentemente son mucho peores, y que finalmente son lo que están terminando por destruir, por quebrantar esa posibilidad de balance que había en la vida de ellos, ¿no? No, y digo para seguir redondeando esto, y es un elemento que la hermana, pues tanto con Dawn of the Dead como con el bebé Rosemary, hay un elemento del monstruo que es realmente el más desesperanzador, y creo que lo comparte justamente con todos los personajes, con todas las personas que lo rodean, y probablemente si ustedes salen a la calle, pues también les pasa lo mismo. Es que hasta donde me quedé, el gran problema es que no se sabe qué quiere el monstruo, ¿no? O sea, no hay todavía una percepción clara y concreta de, bueno, sabemos que está ahí, pero no sabemos por qué está ahí o qué quiere, ¿no? Y yo creo que, bueno, cualquiera tiene esa experiencia caminando simplemente en la calle, ¿no? O sea, yo creo que eso es lo que ahora se dirigen todos los grandes proyectos, los proyectos interesantes, pues es justamente hablar del otro, ¿no? Y pues aquí estamos recomendando eso para que compartan la experiencia. Faltan todavía 2 números más por publicar, ¿no? Entonces, pues ya estaremos ahí platicando y compartiendo la experiencia, ¿no? Sí, pues obviamente y desafortunadamente ahorita el cómic solamente se consigue en inglés. Vayan a las tiendas de importación de cómics, búsquenlo, en verdad vale mucho la pena, y pues esperemos que pronto se pueda leer aquí en español, ¿no? De alguna manera. De alguna manera. Pero pues por el momento ahí están 3 recomendaciones, 2 que no tendrían que ser, tendrían que ser obras que tendrían que verse y leerse a través de todos los canales, que deberían de recomendar en las escuelas. Así es. Y pues bueno, otro es muy reciente, pero ya lo estamos recomendando, así que ahí estamos, ¿no? Pues con esos hermosos deseos, vamos cerrando este nuevo podcast de Belcebú. Les recordamos que estamos en la página de Facebook, ¿no? Estamos en Revista Belcebú. Y les recordamos también el correo de la editorial para que seguimos promoviendo Aníbal 5, seguimos promoviendo pues la revista, ¿no? El álbum de estampas, pues creo que igual y ya hasta se acabó, no sé. Yo creo que las únicas copias que hay están en Jun Comics. Vayan a Jun Comics, compran el álbum, es único en el mundo, ese sí, de plano. Yo no sé de otro álbum sobre
una colección de portadillas de VHS. Y ya se lo están llevando a varias partes del mundo, así que por favor, si no lo han conseguido, consíganlo porque es único y irrepetible. Y bueno, pues una vez más recordarles, estamos aquí en Jorge Cuesta, estamos muy muy agradecidos de que siempre nos apoyen con el podcast. Y bueno, pues hablando de encuentros inesperados, de presencias, pues aquí los libros son todos y cada uno una voz distinta desde épocas muy muy remotas. Y pues esa es la invitación siempre, ¿no? Que estemos abiertos a esas presencias para ver qué quieren finalmente, ¿no? Así es. Pues muchas gracias por acompañarnos. Nos estaremos escuchando y viendo en un próximo podcast. Pero por lo pronto vean compártanlo y comenten también ahí en el canal de YouTube o en Facebook. Y pues adquieran nuestros productos que realmente son, pues también creo que me parece que son cosas muy específicas, muy especiales que no tienen parangón, ¿no? Después no lloren cuando no los encuentren. Está bien. Pues gracias. Hasta luego.